Hola a todos y bienvenidos una vez más a una nueva serie de videos en la cual estaremos hablando acerca de hipernatremia. Entonces, para comenzar a hablar de hipernatremia, definamos qué es esa hipernatremia. Entonces, etimológicamente, hiper de alto, natrium de sodio y hemia de sangre. Luego estamos hablando de altos niveles de sodio en sangre. ¿Y cómo están definidos esos altos niveles? A partir de un valor superior a 145 milimoles por litro. Por lo general, la mayoría de los casos de hipernatremia resultan del agotamiento del agua, y al perderse más agua que solutos, mi sangre queda muy concentrada. Por lo tanto, la concentración del sodio aumenta y me lleva a la hipernatremia, y es a esto a lo que le conocemos como la deshidratación. Entonces, para poder comenzar a hablar de todo esto y lo que es la hipernatremia, debemos respondernos primero por qué se produce. Y eso es lo que nos lleva a la fisiopatología. Entonces, ¿por qué se produce la hipernatremia? Por dos razones principales. O porque yo tenga una pérdida en el volumen de agua corporal, o que por el contrario tenga una ganancia en el sodio sérico. Cuando hablamos de pérdidas en el volumen de agua corporal, eso puede responder a dos categorías. O que sea una pérdida de agua no reemplazada, donde lo que está pasando es que la persona pierde más agua que solutos de su compartimento intravascular y luego la sangre queda más concentrada, o que sea una pérdida de agua intracelular, donde el agua que está por dentro de las células se está saliendo al compartimento intravascular y finalmente está siendo eliminada por el riñón porque el cuerpo lo interpreta como un exceso. Por el otro lado, tenemos las ganancias en el sodio sérico, que estas responden a la administración de una sobrecarga de sodio oral o intravenoso. Teniendo esto en mente, es clave resaltar que no se desarrolla hipernatremia si los mecanismos nerviosos de la sed están intactos y hay agua disponible, porque la ingesta de sal y la pérdida de agua rara vez provocan hipernatremia, ya que el aumento de la osmolaridad plasmática estimula tanto la liberación de la hormona antidiurética como de la sed, minimizando así la pérdida de agua y aumentando la ingesta de agua. Entonces, como resultado, la hipernatremia la observaremos en aquellos pacientes que no pueden experimentar la sed debido a un estado mental deteriorado o porque tengan un daño en su hipotálamo, o en bebés que si bien pueden experimentar la sed, requieren que otros les proporcionen la ingesta de líquidos. Entonces comencemos hablando de la primera categoría de pérdidas en el volumen de agua corporal. Ya habíamos dicho que una de esas posibles subcategorías era la pérdida de agua no reemplazada. Este es un tipo de hipernatremia que puede ser o hipovolémica o euvolémica, porque como su nombre lo indica, lo que estamos haciendo es perder agua. Entonces es agua que ya no va a estar en ese compartimento intravascular, va a haber menos volumen de sangre o en su defecto sencillamente el volumen no se afecta, pero jamás va a ser mayor. Y esta pérdida de agua no reemplazada, en otras palabras, es como decir una situación en la que se pierda más agua que lo que se pierde de electrolitos. Al perderse más agua, la sangre queda más concentrada y por lo tanto aumenta la concentración de sodio y se produce la hipernatremia. Entonces, ¿qué cosas me pueden llevar a tener esta mayor pérdida de agua que de electrolitos? La razón más obvia, una disminución en el consumo de agua, las pérdidas a través de la piel, en donde este tipo de pérdida se ve representada principalmente por las pérdidas sensibles por el sudor, que suelen presentarse cuando una persona tiene fiebre o sencillamente está sometido a altas temperaturas. Las pérdidas gastrointestinales, como ocurre en las diarreas osmóticas, que si hacemos un poco de recuerdo acerca de qué es una diarrea osmótica, es aquella diarrea que se produce debido a que en la luz intestinal la concentración aumenta mucho y hace que el líquido tienda a salir desde el intersticio y desde los vasos hacia la luz intestinal para equilibrar la concentración. Las pérdidas urinarias, que hacen referencia principalmente a la diabetes insípida y a la terapia con litio, recordando que la diabetes insípida se define como la disminución de la liberación de la hormona antidiurética o que exista una resistencia en el tejido renal a la acción de la ADH. Y si la ADH no puede funcionar, por lo tanto no se reabsorbe el agua, toda el agua se pierde a través de la orina y la persona queda con hipernatremia. Y la terapia con litio, porque se ha visto que este litio es capaz de inducir una diabetes insípida de características farmacológicas. Este tipo de pérdidas son quizás de las que más preocupan.
ya que pueden producir un inicio rápido de la hipernatremia y con ello provocar una desmielinización osmótica similar a la que ocurre cuando uno eleva rápidamente el sodio sérico en pacientes con hiponatremia crónica, como lo habíamos hablado en los videos de hiponatremia. Y por último, las lesiones hipotalámicas, porque hay algunas lesiones hipotalámicas que pueden afectar la sed o la función osmorreceptora del hipotálamo, que es la encargada de secretar la ADH. Entonces, ¿qué tipo de lesiones hipotalámicas? Aquellas que se pueden presentar de forma congénita, como los lactantes con holoprosencefalia, tumores cercanos a la región del hipotálamo, como los germinomas, los craneofaringiomas, que pueden afectar todas estas estructuras, y con ello los mecanismos de sed y de liberación de ADH, o inclusive la ruptura de aneurismas, especialmente en la arteria comunicante anterior, que puedan afectar la irrigación del hipotálamo. Y con eso completamos la primera subcategoría de pérdidas en el volumen de agua corporal. Y ahora continuamos con la segunda, que la segunda era la pérdida de agua intracelular. Entonces la pérdida de agua intracelular, al igual que la pérdida de agua no reemplazada, también puede ser o hipovolémica o euvolémica. Entonces, ¿esta en qué se diferencia de la anterior? Se diferencian en que aquí el agua no se está perdiendo directamente desde el compartimento intravascular, sino que el agua está saliendo del medio intracelular hacia el medio extracelular, es decir, ahí en la sangre, y como con toda esa agua nueva que está saliendo dentro de las células, el compartimento intravascular se va a crecer, se va a llenar de más volumen, pues ¿qué va a pasar? Que le va a llegar más volumen al riñón y por lo tanto pues va a haber mayor filtración y por ahí se va a perder el agua en un afán del cuerpo por regular ese volumen arterial que se aumentó, pero realmente lo que está pasando es que se está perdiendo el agua dentro de las células. Entonces, ¿qué tipo de etiologías pueden hacer que se salga el agua del medio intracelular? Principalmente dos, la hiperglicemia y las infusiones de soluciones hipertónicas como el manitol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hiperglicemia y el manitol son partículas osmóticamente activas. Si yo aumento mucho su concentración en sangre, es decir, si aumento la concentración de glucosa y aumento la concentración de manitol, pues va a aumentar la osmolaridad de la sangre. Luego, eso va a hacer que por ósmosis el agua tienda a salir de las células para tratar de equilibrar las concentraciones. Esa agua se acumula en la sangre, intenta equilibrar la concentración e inicialmente lo que me va a generar es una hiponatremia dilucional, porque ahora hay más volumen de líquido en relación a la cantidad de sodio que hay. Y esa es la hiponatremia que, como hablamos en los videos de hiponatremia hiperosmolar, se produce por la hiperglicemia. Pero esto es inicialmente, porque después el cuerpo no se puede quedar con todo ese volumen arterial efectivo aumentado que se produjo por la salida del agua, sino que él se tiene que deshacer del agua porque está sobrando en el compartimento intravascular. Entonces toda esa agua se comienza a perder a través de la orina. Entonces cuando la persona ya no tenga más la hiperglicemia y ya no tenga más el exceso de manitol en sangre, la concentración del plasma volverá a la normalidad y eso va a hacer que el agua vuelva a entrar a las células, pero entonces el medio intravascular va a quedar con menos líquido del que tenía antes y por lo tanto va a quedar más concentrado el sodio. Entonces lo que vamos a tener es una hipernatremia cuando se haya retornado al estado basal. Y como ya hablamos entonces de las etiologías que pueden producirme la pérdida de volumen corporal de agua, hablemos ahora de las que son por sobrecarga de sodio. Entonces la sobrecarga de sodio puede ser especialmente hipervolémica, ya que se produce en la mayoría de los casos cuando se infunde una cantidad de solución salina hipertónica excesiva en los pacientes. Entonces puede producirse tanto por la administración oral como intravenosa de sodio. Y la hipernatremia que genera suele ser aguda y marcada. Entre ellos entonces se encuentra, cuando estamos hablando de la vía oral, lo que se conoce como el envenenamiento por sal, que es absolutamente poco frecuente y que se presenta especialmente en lactantes y niños pequeños. Entonces, para eso debemos tener en cuenta que una cucharada de sal, de cloruro de sodio, contiene 100 miliequivalentes de sodio. Eso puede aumentar la concentración sérica de sodio en un niño de 10 kilogramos, 17 miliequivalentes por litro por cada cucharada. Y aunque esto puede sonar raro, por ejemplo en países como Turquía existe
una costumbre que se denomina el salazón, que consiste en frotar todo el cuerpo del bebé con sal de mesa por 1 hora, y eso puede conducir a una absorción sistémica de sal a través de la piel traumatizada, generando hipernatremia severa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque la intoxicación por sal causa un inicio rápido de la hipernatremia y puede resultar en una lesión neurológica irreversible. Y ya dejando de un lado lo oral, pasamos un poco a lo intravenoso, que es un poco más frecuente, porque de forma intravenosa hay varias causas que lo pueden generar. Por ejemplo, las cargas de sodio iatrogénicas con solución salina al 0.9% o al 3%, que es la solución hipertónica. Si nosotros recordamos, la solución salina al 0.9% contiene 154 mil equivalentes de sodio y la solución salina al 3% contiene 517 mil equivalentes. Ambos valores son representativamente más grandes que la concentración de sodio en sangre, que es de 135 a 145. Entonces, siempre que yo le administre este tipo de soluciones a un paciente, le estoy dando un exceso de sodio, le estoy dando un poco más de lo que son los valores de plasma normales. Por lo tanto, esto siempre me puede llevar a una hipernatremia. La infusión de bicarbonato de sodio en pacientes con acidosis metabólica. La única indicación que existe para administrar bicarbonato de sodio es cuando el paciente cursa con un pH de 6.9. En esas circunstancias se considera infundir el bicarbonato, pero el bicarbonato no está solo, está acompañado del sodio. Y el sodio, pues, indiscutiblemente terminará por afectar las concentraciones de sodio en sangre, pudiendo llevar a una hipernatremia. Y por último, en circunstancias como el trauma craneoencefálico o en la inducción del aborto, donde puede ser utilizada esa solución salina hipertónica, pueden también llevarnos a una sobrecarga de sodio. Y de esa forma terminamos de hablar de las principales etiologías y cómo me pueden llevar al desarrollo de hipernatremia. En el siguiente video comenzaremos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la hipernatremia. Nos vemos en el próximo video.